Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Dice lo siguiente: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí encontramos que el movimiento cristiano está comenzando a crecer cada vez más. Y podemos notar una dinámica aquí. Por ejemplo, los de la cúpula sacerdotal creyeron que al llevar a Jesús a la cruz y al ejecutar a Jesús, el movimiento cristiano iba a diluirse. Sin embargo, ni bien lo crucificaron, no pasaron 3 días, Jesús resucitó y el movimiento cristiano surgió más fuerte. Quisieron mentir a la gente diciendo que Jesús no había resucitado, y después de eso comenzaron a perseguir a los apóstoles también, y pensaban que metiendo a los apóstoles en la cárcel, la gente que estaba alrededor de ellos se iba a amedrentar y iba a dejar de seguir a Jesús. Sin embargo, pusieron a los apóstoles en la cárcel y el movimiento cristiano después de allí surgió más fuerte. Y ahora nuevamente nos encontramos con Esteban. Esteban, que no era uno de los líderes principales del movimiento cristiano, sin embargo, lleno de gracia y de poder, predicaba y hacía señales y milagros como lo hacían los apóstoles. Esa es la naturaleza de un movimiento orgánico. Cuando hay un movimiento, al movimiento no se lo puede matar. Cada acto que la gente, o que yo diría la gente institucional, cada cosa que trata de hacer en contra del movimiento, es como si le pusiera o lo motivara y lo hiciera crecer más. La única manera de matar un movimiento es institucionalizándolo. Pero si eso no sucede, el movimiento crece y el movimiento crece hasta el fin. Ese es el propósito de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros estamos en la antesala de la venida de Cristo y todos estamos esperando que surja nuevamente un movimiento. Un movimiento renovador. Si surge ese movimiento y ese movimiento no se institucionaliza, ese movimiento va a ser el que finalice la obra y Cristo va a venir. Pero según lo que vemos en la Biblia, Dios lo que está esperando es que surja ese movimiento. ¿Por qué? Todos estamos esperando también un reavivamiento y reforma. Esperar un reavivamiento y reforma, con eso estamos queriendo decir, queremos que surja un movimiento renovador dentro de la iglesia. Esteban formaba parte de ese movimiento y por lo tanto la dinámica que nosotros veremos con lo que suceda con Esteban, vamos a ver que es la dinámica que podemos esperar también del surgimiento de un movimiento en la etapa final de la iglesia. Y vamos a analizar este pasaje, vamos a analizar los versículos uno por uno. Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban tenía poder, tenía gracia y esa gracia le daba poder. El poder en sí no es malo, todos necesitamos poder para hacer las cosas. Si no tuviéramos poder, por ejemplo, nosotros no podríamos venir aquí a la iglesia. Si no tendríamos poder, no podríamos comprar.
el poder es algo necesario. Y por eso muchas veces decimos, ay no, estas personas están buscando poder. No, está bien, tenemos que buscar poder. La Biblia nos dice que tenemos que buscar poder. Pero hay dos tipos de poder, y esto yo lo he mencionado varias veces en la Junta de Iglesia, y ahora, bueno, lo voy a compartir con ustedes. Pero hay dos tipos de poder. Está el poder interno. ¿Con qué tiene que ver el poder interno? El poder interno tiene que ver con el poder que tenía Esteban. Es el poder que nosotros desarrollamos por tener un carácter en armonía con los principios del cielo. El poder interno se genera por tener una personalidad madura, que vive de acuerdo a los principios del reino. Ese es el poder que todos deberíamos tener y es el poder que Dios nos pide que busquemos. El Espíritu Santo, cuando buscamos el Espíritu Santo a través de la contemplación de Cristo, el Espíritu Santo me da poder interno. Y ese era el poder que tenía Esteban. Pero después hay otro tipo de poder que es el poder externo. ¿Cuál es el poder externo? El poder externo es el que dan las posiciones. Por ejemplo, yo soy pastor. ¿Eso es poder interno o es poder externo? No, eso es poder externo. O sea, yo tengo una posición de responsabilidad, eso me da poder externo. Ustedes, por ejemplo, en los trabajos de ustedes, algunos son supervisores, otros son jefes, otros son... ¿Eso es poder interno o externo? Eso es poder externo, es el poder de las posiciones. Ahora, según la Biblia, para que ese poder externo sea beneficioso, tiene que estar respaldado por poder interno. Cuando el poder externo no está respaldado por poder interno, se genera un gran mal. Y ya nosotros dejamos de ser líderes para ser dirigentes. Los que tienen poder externo, pero que no tienen poder interno, son dirigentes, pero no son líderes. Son managers, pero no son líderes. Los líderes son los que tienen poder interno. Y si al poder interno le agregan poder externo, es una gran bendición. Pero hay muchas personas que tienen poder externo, pero no tienen poder interno. Y hay personas que tienen poder interno y no tienen poder externo, pero son una gran bendición igual. O tienen muy poco poder externo. Porque generalmente el poder externo lo da la sociedad. Ahora, acá se genera un conflicto. Esteban estaba lleno de poder. ¿Qué tipo de poder? Del interno. Pero aquellos que tenían poder externo tuvieron problemas con él. Porque siempre que tú tengas poder interno y aparezcan personas que tienen solamente poder externo, van a empezar a tener problemas con la persona que tiene poder interno. ¿Y por qué? Porque el poder interno da celos a aquellas personas que no lo tienen. Y eso fue lo que pasó acá en este contexto con Esteban. O sea, se pusieron celosos. Y alguien puede decir, bueno, pastor, eso de que da celos es una idea suya. O sea, ¿de dónde lo sacó eso? Bueno, vamos a ver, fíjense, Hechos 5, 12 al 18. Vamos a ver, lo mismo que estaba viviendo Esteban, lo estaban viviendo también los apóstoles en una etapa anterior. Y dice así, del versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿El poder que usaban los apóstoles para hacer señales y prodigios era poder interno o externo? Era poder interno, era el poder del Espíritu. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, estas personas que eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, especialmente los saduceos, que eran los que administraban en la cúpula sacerdotal el aparato del templo, se pusieron celosos de aquellos que tenían poder interno. ¿Por qué? Porque el poder interno atrae, el poder interno moviliza, el poder interno hace cambios. El poder externo simplemente, si no está apoyado del poder interno, el poder externo lo único que hace es mantener las cosas. Y muchas veces las personas que no tienen poder interno tratan de imponer su poder externo a los demás y hacerles notar a los demás que ellos tienen poder para controlar a la gente. Ustedes no van a ver en ningún caso en la iglesia apostólica gente controlando a otra gente. El único que controla en la iglesia apostólica es el Espíritu Santo.
Pero en los lugares donde no hay el Espíritu, especialmente en las iglesias donde no existe el Espíritu Santo, donde es toda una forma, entonces se utiliza el control para movilizar a la gente. Esto también pasa en las casas, pasa en todos lados. Y por eso nosotros tenemos que ver qué tipo de poder queremos tener. Cuando nosotros hacemos mucho énfasis en la posición que tenemos, cuando hacemos mucho énfasis en los logros que hemos realizado, cuando hacemos mucho énfasis en aquello que poseemos, todo eso es poder externo. Y eso, si tenemos que hacer énfasis en eso, eso marca una falta de poder interno. Y el gran problema es que aquellos que empezamos a basarnos en el poder externo, el día que nos sacan el poder externo nos volvemos locos. Porque hemos desarrollado toda nuestra identidad en el hecho de tener y poseer poder externo. Y el día que nos amenazan y nos sacan, entonces nos morimos. Y es por eso que muchas veces, con tal de tener el poder externo, estamos dispuestos. Gente, por ejemplo, que con tal de tener una posición, está dispuesto a serrucharle el piso al que está arriba, a competir con los que están al costado, a criticar a todos los demás, simplemente por mantener poder externo. Eso quiere decir que no hubo desarrollo de la personalidad. Eso quiere decir que no hay una personalidad madura. Eso quiere decir que somos niños todavía haciendo trabajos de grandes. Y lastimosamente la sociedad está lleno de ese tipo de personas. Gente que valora el poder externo. Esta sociedad valora el poder externo. Hechos 6:9 sigue diciendo: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Es interesante, había un pastor en la Asociación General que una vez dio una charla y decía que cuando alguien en la iglesia tiene un problema con alguien, como no lo puede pegar, porque quedaría muy mal, trata de descubrirle una herejía. Y entonces empiezan a decir, cuidado con esta persona porque está predicando algo que... Y entonces con eso pueden dar el puñetazo que no podrían dar, quedarían muy mal dando un puñetazo. Bueno, estos libertos parece que tenían ese problema. Tenían poder externo, pero no tenían poder interno. ¿Y quiénes eran estos libertos? Estos libertos, es interesante, eran judíos que en el pasado habían sido llevados a lo largo del imperio como esclavos. Ahora sus descendientes habían conseguido libertad y venían a Jerusalén a adorar cada vez que era la Pascua, y a veces venían incluso a Jerusalén a vivir. O sea, eran judíos que habían sido llevados esclavos por el Imperio Romano y habían sido esparcidos por todo el imperio. Pero ellos, como ustedes saben que los judíos tienen una mentalidad muy progresista, y no es los judíos, sino todos los que están de alguna manera ligados con el pueblo de Dios, o sea, no se quedan, digamos, siempre en el mismo nivel que están. Entonces ellos consiguieron que sus hijos superen el nivel que ellos tenían. Y entonces fueron creciendo hasta que sus hijos lograron incluso la libertad en el Imperio Romano y llegaron a ser libres. Y llegaron a ser personas de mucho dinero incluso. Entonces ahora ellos viajaban a Jerusalén en la Pascua e iban y también daban ofrendas. También los libertos se caracterizaban por ser muy fieles en sus ofrendas y a las tradiciones. Entonces los de la iglesia de Jerusalén valoraban mucho a los libertos. Y fíjense, los libertos dice que eran de... bueno, lo habíamos leído en el versículo anterior ahí, dice que eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. De Cirene. ¿Quién era de Cirene? ¿Se acuerdan Simón, el que cargó la cruz de Jesús? Era de Cirene. ¿Dónde queda Cirene? En el norte de África. De Alejandría. África también queda en el norte de África. De Cilicia. La ciudad más importante de Cilicia era Tarso. ¿Quién nació en Tarso? Pablo. Y Pablo era ciudadano romano. Evidentemente, posiblemente Pablo era también un descendiente de estos, que había llegado a ser una persona importante. Entonces ellos tenían sus propias sinagogas en Jerusalén. Algunos datos históricos que se creen que son un poco exagerados, pero de alguna manera revelan la realidad. Dice que en Jerusalén había 480 sinagogas. Y una de las sinagogas, o puede ser que, por ejemplo, los de Cirene se reunían en una sinagoga, los de Alejandría en otras, algunos creen que es eso, pero parece que había una sinagoga para los del norte de África, que era la de los libertos.
y eran los que tenían problemas con Esteban. Evidentemente Esteban también, por su nombre, simplemente uno de estos judíos, de judíos helenistas se les llamaba, que también venía de la diáspora. Y entonces estos, dice, se caracterizaban por ser muy fieles en sus ofrendas, a tal punto que cuando ellos enviaban desde el norte de África sus ofrendas al templo, ellos se preocupaban porque a medida que las ofrendas iban pasando por las diferentes provincias de Roma, los romanos le cobraban impuestos. Entonces ellos solicitaron a Augusto César que por favor libere de impuestos estas ofrendas para que puedan llegar tal cual, como ellos donaban, podían llegar a Jerusalén. O sea, fíjense, eran personas realmente que estaban preocupadas por el adelanto de la causa de Dios. Eran hombres piadosos que habían venido a Jerusalén con profundo espíritu de consagración, porque cuanto más lejos están las personas del centro de su devoción, más celosas suelen ser. La percepción de una persona que está lejos parece que valora más lo que, digamos, donde hay más personas que siguen la religión no valoran porque lo dan por sentado. Una de las cosas nos pasa, nosotros los hispanos muchas veces criticamos a los americanos en decir que los americanos, acá en Estados Unidos, no es como en nuestros países hispanos. Y muchas veces nosotros pretendemos o profesamos, o no sé cómo decir, decimos que en nuestros países se vive una mejor religión que acá. Ahora la pregunta, ¿qué criterios usamos para hacer esos juicios? A veces usamos criterios de formas nomás. Va a decir, no, porque en nuestros países van todos con corbata y acá no van con corbata. Eso no tiene nada que ver con la religión, eso tiene que ver con tradiciones y costumbres. No, porque en nuestros países solamente se tocan himnos del himnario, acá se... Esas tradiciones no tienen que ver con la esencia de la religión. La religión tiene que ver con seguir una persona y tiene que ver con entrega a una persona, no con seguir costumbres y tradiciones. El gran problema de estos libertos, que ellos estaban un poquito centrados en sus costumbres y tradiciones y comenzaron a argumentar con Esteban porque Esteban tenía un poder que ellos no tenían. Ellos no tenían, yo le llamo una piedad efectiva, para que la piedad, porque eran piadosos, pero para que la piedad sea efectiva tiene que estar unida a la sinceridad. Y para que la piedad sea efectiva, tiene que estar unida también a la sinceridad y a la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora pregunto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad de acuerdo a la Biblia? Muy bien, la verdad es una persona, no es un conjunto de doctrinas. Ahora, por supuesto, cuando estudiamos la Biblia surgen doctrinas y es importantísimo que nosotros sepamos cuáles son las doctrinas, pero las doctrinas tienen que estar construidas sobre principios de vida. Y Jesús nos muestra cuáles son esos principios de vida. Si yo sé toda la doctrina, pero no reflejo a Jesús en mi vida, no me sirve absolutamente de nada. Y hago esta aclaración porque a veces hay personas que me han señalado que piensan que yo estoy en contra de las doctrinas. No estoy en contra de ninguna doctrina. Lo que estoy en contra es cuando usamos a las doctrinas para tapar nuestra falta de deseo de seguir principios y para tapar nuestra falta de deseo de imitar a Cristo. Pero sin duda que siempre del estudio de la Biblia van a surgir doctrinas. Pero yo no tengo que estudiar la Biblia para apoyar las doctrinas que me enseñaron, sino que yo tengo que estudiar la Biblia para ver cuáles son las doctrinas que el Espíritu me enseña. Porque a veces nosotros vamos con nos han puesto un cartucho en la cabeza, o un CD, o no sé cómo decir, un chip ahora en la cabeza, donde dice, esto hay que creer. Entonces vamos a la Biblia para confirmar lo que nos dijeron que tenemos que creer. Eso no es leer la Biblia. Ir a la Biblia, yo tengo que ir a la Biblia y arrodillarme y decir, Señor, yo quiero que tú me reveles lo que tengo que creer. Y que de eso como resultado salgan creencias. Pero que no ya vaya con verdades impuestas a la Biblia para confirmar lo que ya me enseñaron, porque entonces nunca voy a crecer. Y por eso la piedad tiene que estar unida a la sinceridad y a la verdad. Cuando a la piedad tiene sinceridad pero no tiene verdad, queda como resultado piedad más sinceridad. Pero sin verdad da como resultado fanatismo. Porque el fanático es alguien que quiere hacer lo que Dios quiere pero no sabe lo que Dios pide. Y trata de pedirle a todos, de imponerle a todos sus ideas acerca de lo que Dios quiere.
pero no se toma tiempo para leer la Biblia, no. Él simplemente sigue cosas que les enseñaron, cosas que aprendió desde chiquito, y entonces eso las quiere imponer a todo el mundo. Eso es piedad, con sinceridad, puede ser muy sincero, pero sin verdad. Entonces termina siendo fanatismo. Ahora, cuando a la piedad le saco la sinceridad, ¿qué tenemos? Piedad sin sinceridad y sin verdad termina siendo hipocresía. Y si hay algo que en la Biblia, hay un pecado que la Biblia condena, es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es tratar de demostrar algo que no soy. Es tratar de impresionar a los demás con algo que no tengo. Es pensar de una manera y hablar de otra. Eso es hipocresía. Y eso dice la Biblia que va a ser uno de los peores pecados de los últimos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo da una lista de los pecados de los últimos tiempos, y en el concepto hebreo lo que se pone siempre a lo último es lo peor, o sea, es donde se quiere dar énfasis. Y Pablo termina diciendo, después de esa lista de gente malvada, de gente que va a ser desobediente a los padres, de gente adúltera, dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, a medida que lleguemos al fin del tiempo, habrá más personas que aparenten piedad, que tendrán poder externo, pero no tendrán el poder interno. Que harán énfasis en la forma, pero no pondrán cuidado en la esencia. Y Dios no quiere cristianos que parezcan buenos, sino Dios quiere cristianos que sean buenos en Cristo. Y por eso estos libertos evidentemente eran piadosos, pero no tenían la piedad verdadera. Y entonces dice, pero no podían, en el versículo 10 dice, cuando argumentaban con Esteban, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. ¿Qué me está diciendo esto? Que evidentemente cuando Esteban predicaba con tanto poder, predicaba con gracia y con poder, que ellos se sentían atraídos a lo que estaba predicando Esteban. Pero para no hacer caso a eso, digamos, para contrarrestar eso, tenían que resistirse. Y por eso dice, no podían resistir a la sabiduría. Ellos se sentían atraídos a la sabiduría de Esteban, que no era sabiduría de Esteban, era el poder del Evangelio. Pero entonces, como no se podían resistir, entonces le hacían guerra a Esteban. La verdad siempre convence. Cuando se predica la verdad, convence de justicia y de juicio. Pero entonces las personas, el orgullo de las personas muchas veces ante la verdad se resiste, y entonces empiezan a hacerle guerra a la persona que dice la verdad. Y por eso, como decía, la verdad atrae y convence. El orgullo es el que se resiste. Y por eso cuando yo veo, por ejemplo, a gente que se pone virulenta con respecto a otras personas, esas son las personas que están luchando con su convicción, y para apagar la convicción persiguen a la persona que les está diciendo esa verdad. Si tú estás seguro de la verdad que tienes, no necesitas pelear con nadie. Pero las personas que no están seguras de la verdad que tienen necesitan imponerla y necesitan ayudar con fuerza a la predicación de su verdad. Ustedes no van a ver en ningún lado, como decía, en la Iglesia Apostólica, que están los apóstoles imponiendo su verdad y tratando de controlar a la gente y siendo autoritarios y decir, el que no piensa como yo, hay que sacarlo de la iglesia. No, no van a ver eso. Pero sí van a ver con todos aquellos que se resistían al mensaje de ellos, que usaban la fuerza para predicar su verdad. Y es por eso en una discusión, el que más grita es el que menos razón tiene. Salvo que sea cubano. No, es un chiste nomás eso. El cubano ya grita de por sí. Pero cuando nosotros tenemos que agregarle fuerza física, fuerza emocional a nuestros argumentos, quiere decir que no estamos demasiado convencidos de lo que tenemos. Y por eso, ¿cómo es tu actitud hacia la verdad que Dios te presenta? Y quiero decirte algo, la verdad que Dios presente siempre va a desafiar tus conceptos de la verdad. Porque los caminos de Dios son más altos que tus caminos, sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces, siempre que Dios te traiga verdad, va a incomodarte, porque te va a pedir que tú te adaptes a su verdad y no que su verdad se adapte a ti.
Y ese es el gran problema. Nosotros muchas veces nos resistimos y nosotros queremos simplemente quedarnos con la verdad que nos enseñaron, con la verdad que aprendimos en la iglesia. Y quiero decirte algo que me has escuchado por mucho tiempo desde que estoy acá decir. La iglesia nunca puede enseñar la verdad. Tus tíos, tu papá y tu mamá nunca te pueden haber enseñado la verdad. La única persona que enseña la verdad se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo enseña la verdad a través de Jesucristo. Lo que pueden haber hecho tus padres y tu iglesia es exponerte a una verdad. Pero si tú aprendiste la verdad de tus padres y nunca la revisaste por ti mismo, cuando te encuentres con la verdad de Jesús vas a tener que cambiar, porque la verdad de Jesús es mucho más grande que lo que tú puedes aprender de tus padres. Y por eso es necesario, esto se lo digo a los niños y a los jóvenes, es necesario que dejes de servir al Dios de tus padres para que vas a servir a tu propio Dios. Y para eso vas a tener que tener una relación directa con Dios. Pero hay muchas personas que ya son grandes que nunca aprendieron la verdad directamente de la Biblia, sino que aprendieron la verdad por transmisión oral que le enseñaron sus padres y todo eso. Entonces ahora, al no tener sus padres, ponen su cordón umbilical con la institución de la iglesia. Conectan su cordón umbilical con la institución de la iglesia. Entonces siguen todo lo que la iglesia dice. Y ojo, alguien puede decir, pero pastor, ¿usted qué está proponiendo una revolución en la iglesia? No, no estoy proponiendo lo que estoy proponiendo es lo que la Biblia dice, que seamos todos pensadores individuales y que la cabeza sea Cristo. A través del Espíritu. Entonces, cada vez que hay un pensador individual que tiene una relación con Cristo, iluminado por el Espíritu Santo, esa persona fortalece a la iglesia. Pero cada persona que deposita su capacidad de pensar en un comité de teólogos que determinan lo que es la verdad, esa persona lo que hace es debilitar la iglesia. Y por eso no es tan importante lo que la iglesia dice, aunque tenemos que tenerlo en cuenta, sino más importante es lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu Santo dice a través de Jesucristo en la Biblia. Eso nos va a llevar al diálogo, como tenemos en las escuelas sabáticas, donde todos aprendemos. Hoy estuve en una escuela sabática donde alguien dijo un comentario que me trajo una luz a un aspecto de una verdad que no lo tenía muy claro, simplemente por un comentario que escuché de una persona. Y por eso la iglesia se construye en diálogo, pero ese diálogo tiene que estar alimentado por una relación individual con Dios. Y vuelvo a repetir, no podemos depositar nuestra capacidad de pensar, nuestras conclusiones de la Biblia en la iglesia. Nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos lo que dice la Biblia. Y estos eran los libertos. Los libertos tenían este problema. Entonces, ¿qué hicieron? Como no tenían poder interno, entonces en el versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es interesante, estos piadosos libertos estaban dispuestos a infringir un mandamiento con tal de que Esteban se callara. Y hay un mandamiento clarísimo que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero ellos estaban dispuestos incluso a sobornar, estaban dispuestos a soliviantar y a poner falsos testigos con tal de que Esteban se callase. Y ellos no tenían la honestidad para darse cuenta de que ellos lo estaban haciendo. ¿Cuál era la motivación? Celos. Y vuelvo a repetir, toda persona que no tiene poder interno y que no lo quiere tener, no quiere pasar por el quebrarse para poder tener poder interno, cuando aparezca alguien con poder interno, le va a hacer la guerra. Va a hacer comentarios. Y fíjense que el tipo de comentarios dice que soliviantaron a la gente. O sea, ellos empezaron a decir, no les parece, no podría, se dan cuenta de lo que está diciendo esta persona está... No son personas que trabajan de frente, son personas que trabajan en el hall de la iglesia, que trabajan en los pasillos, que trabajan en el baño cuando se encuentran con alguien. Ojo, no estoy diciendo que eso pasa acá. Tampoco digo que no pasa. Somos todos seres humanos. Y todo lo que estoy denunciando acá me denuncia a mí.
Me pasa a mí en los pasillos, me puede pasar en los pasillos de los congresos, cuando voy a la conferencia, a una reunión o algo por el estilo. Cuando nosotros muchas veces no tenemos poder interno, necesitamos ayudar a nuestras conclusiones, a nuestros propósitos con este tipo de política. Entonces hemos llegado a pensar a veces en las iglesias que sin política no se pueden hacer las cosas. Cuando estaba estudiando teología, y fui a dar una campaña evangélica y le estaba contando a alguien, fui a participar, era instructor bíblico, y le estaba contando a alguien del grupo cuáles eran mis ideales, y entonces me miró así con sorna, me paró y me dice, ¿sabes qué? Si vos seguís con esos ideales, ¿sabes dónde vas a terminar? Vas a terminar siendo pastor de la iglesia, y me nombró una iglesia de campo de por ahí de la iglesia, y no voy a decir el país ni nada, ustedes ya saben dónde nací. Dice, de la iglesia del campo de acá. Seguí así, y vas a, sí, con todos tus lindos ideales, pero vas a terminar ahí. Entonces me dijo una frase que realmente me dolió, o no sé si me dolió, pero me dice, yo pensaba igual que vos, pero tuve que renunciar a eso para poder subir. Y con esto no quiere, entonces alguien puede estar diciendo, pastor, usted está diciendo que todos los que han subido tienen ese pensamiento. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que puede haber personas que subieron, que pueden haber renunciado a sus ideales y usaron política para eso, y otras personas que no. Y yo puedo ser uno, tanto de los unos como los otros, yo puedo estar en esta iglesia por política, quizás también. Pero acá yo lo que estoy denunciando es cuál es la actitud que nosotros vamos a tener como pueblo de Dios. Como gente que tiene, porque lo que Dios me pide es que yo tenga poder interno. Y si Él me da poder externo, gloria a Dios. Pero si no me da el poder externo, Dios me va a dar la oportunidad de hacer señales y maravillas. Y no voy a necesitar un trono para sentirme bien. Es más, lo que la Biblia enseña es que los que están con Dios, eso lo dice Jesús, que me cuesta a mí, nos cuesta a todos. Dice que en vez de soñar con un trono tenemos que soñar con una cruz. Ese es el resultado de hacer lo que Dios pide. Es el resultado de ser un predicador como Esteban. Es el resultado de tener gracia y poder. Porque en este mundo la gente se mueve por poder externo. Entonces, si hay alguien que está queriendo ser un ministro de Dios, porque ahora por los predicadores que ve televisivos y famosos y todo eso, vas a ser un ministro si quieres, por eso estás, pero no serás un ministro. Porque la Biblia dice claramente que todo aquel que predique la verdad va a ser ¿qué? Perseguido. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y no dice algunos, sino que todos. Satanás se resiste a que el reino de Dios crezca. Ahora, si nosotros podemos permanecer firmes, Dios siempre, aquel que permanezca firme y centrado la vista en Él, va a ser como Esteban, quizás muera, pero sus obras con Él siguen. Y esa es la fuerza que tiene un movimiento. A un movimiento le pueden matar a todos sus integrantes y el movimiento sigue. Es más, cada muerte que se realiza, que matan a alguien, el movimiento se hace más fuerte. En cambio, las instituciones, como todos están queriendo ganar el poder externo, por el poder externo, o sea, tener el puesto, llegar y todo eso, para no perder el puesto, estamos dispuestos a renunciar a un montón de principios para poder guardar el puesto. Entonces, las instituciones no tienen poder. No tienen poder. Y por eso, hermanos, ahora yo hago la aplicación aquí. ¿Nosotros qué queremos ser? ¿Una institución como iglesia de Collegial o queremos ser un movimiento? Si queremos ser una institución, vamos a estar peleándonos cuando llegue la junta de nombramiento por los puestos, vamos a estar haciendo políticas por los pasillos, hablando con uno, hablando con otro, hablando con este, hablando con aquello, para que elijan al que yo quiero, al que piensa como yo, y al que no piensa como yo sacarlo. Eso hacen los políticos. Eso hacen aquellos que creen en el ejército y la fuerza, pero no creen en el espíritu. Pero la Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu.
Y yo lo que tengo, mi misión, si quiero estar en movimiento, es vivir y ser firme con los principios de la palabra de Dios, con los principios de Jesucristo, aunque me cueste el puesto, aunque me saquen. Por ejemplo, nosotros vamos a construir una iglesia, y esto claro, quizá ustedes dicen que estoy haciendo catarsis con ustedes, pero vamos a construir una iglesia grande. Supónganse que esa iglesia grande se termina, y quizás va a ser una iglesia más nueva que esta, va a ser una iglesia más representativa que esta. Entonces posiblemente va a venir alguien y me va a decir, pastor, si usted no hace lo que estamos queriendo que se haga, le queda poco tiempo. Y quizás cuando estemos ahí, lo que ellos quiera que se haga, este grupito que quiera que se haga, quizás vaya en contra de mi conciencia. Pero cuando me dicen, le queda poco tiempo, me empiezan a temblar las piernas. Y empiezo a mirar mi escritorio. Y empiezo a mirar toda la iglesia que construimos. Y todo el poder externo empiezo a mirar. Y digo, no quiero perder el poder externo. Y entonces digo, ¿qué es lo que quieren que haga? Y entonces lo hago. Y sí, quizás sea una persona famosa, quizás sea una persona, pero no voy a poder tener el poder de Dios. Y ojo, con esto no quiere decir que está mal tener una iglesia nueva, pero tener una iglesia nueva va a traer sus pruebas a ustedes y a mí. Y con esto no quiere decir, entonces no hagamos nada, vayámonos a una choza, no. Sino lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros somos pecadores. Y que todo lo que hacemos lo hacemos como un medio para Dios, no para ensalzarnos nosotros mismos. Pero para eso tenemos que confesar nuestra pecaminosidad, porque hasta nosotros mismos nos engañamos. Pero entonces fíjense, ¿qué le dicen? Dice, pusieron testigos falsos estos libertos, y dice, habla palabras blasfemas, decían, contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, fíjense que dicen que ese Jesús, ese criminal que murió en una cruz hace poquito, ese carpintero que dicen que era el Mesías, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora pregunto, ¿Jesús había dicho que ese lugar iba a ser destruido? Sí. Sí, Jesús lo había dicho. Ahora, les hago una pregunta. ¿Jesús no se podría haber quedado callado? ¿Para qué se puso a decir que ese lugar iba a ser destruido? Cuando los judíos estaban tan orgullosos de ese lugar. Se hubiera quedado callado y le hubiera evitado estos problemas a los discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también uno de los argumentos es decir, hay que ser prudente. No hay que decir todas las cosas. Es más, porque la gente lo malinterpreta. Y por eso titulé este sermón, La verdad es para los sinceros. Quiero decirte algo. Cuando se predique la verdad, aunque digas o no digas, aunque digas lo más puro, lo van a malinterpretar. Aquellos que no tienen poder interno y no quieren tenerlo, lo van a malinterpretar igual. Porque a veces la acusación es decir, no, es que la gente puede entender mal. Es que no debemos predicar para la gente, debemos predicar para los sinceros. El sincero, que está lleno del Espíritu, no entiende mal, pero los que no son sinceros pueden tergiversar todo. Y por eso, si fuera así, la Biblia no se tendría que haber escrito, porque es el libro más mal interpretado que existe. Si fuera así, Jesús no se tendría que haber quedado callado. Pero por eso la predicación profética no es para todos. La predicación profética es para aquellos que son sinceros, para aquellos que quieren crecer, para aquellos que quieren cambiar, para aquellos que quieren entrar en los parámetros de Dios y no seguir en sus propios parámetros. Ahora, Jesús sí había dicho que ese lugar sería destruido, Mateo 24:2. Él dijo que no quedaría piedra sobre el templo. Y entonces la gente decía, no puede ser, si Dios mismo nos mandó construir este templo, no puede ser que ahora Dios permita que se destruya. Fíjense cómo los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y por eso, si tú quieres ser parte del movimiento final, tienes que estar acostumbrado a entrar en los esquemas de Dios. Y los esquemas de Dios te van a dar vuelta a la cabeza, siempre. Dice, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Jesús quería cambiar las costumbres que dio Moisés. En cierto sentido sí, y en cierto sentido no. O sea, Jesús no quería cambiar los principios que se establecieron a través de Moisés, pero las costumbres sí. Y una de las evidencias la vemos cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir eso que se rasgara? Los apóstoles decían, ¿saben por qué se rasgó el velo del templo? Porque ya no hay que hacer más sacrificios. Y entonces los judíos decían, no, hace 2000 años Dios nos mandó a hacer los sacrificios. ¿Cómo? Es que ahora no vamos a hacer más sacrificios. Eso es herejía. No pueden ser de Dios ustedes porque están queriendo tirar abajo todo el sistema que hemos construido durante años.
lo acusaron a Esteban de lo mismo que acusaron a Jesús. Y es lo mismo que pasa incluso ahora. A veces alguien dice, tendrían que usarse las ofrendas de manera diferente. Y está hablando en contra de la organización. No, nadie está hablando en contra de la organización. Estamos hablando de cosas, si queremos crecer, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. La Biblia dice que hay reavivamiento y reforma, no la Biblia. El Espíritu de Profecía nos dice que tenemos que buscar un reavivamiento, una reforma. Un reavivamiento es una renovación del poder interno y una reforma es cambiar las cosas externas. Eso lo dice Elena de White, no lo digo yo. Todos estamos muy contentos con cambiar las cosas internas, pero cuando viene la reforma, ojo con el que dice hay que cambiar esto, porque esto es lo que ha sido inspirado y es lo que siempre tiene que seguir así. No, hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Esto es lo que les digo, lo que tiene que cambiar. Esto yo no soy nadie para decir tampoco, pero lo que tiene que cambiar es que todas las cosas tienen que crearse, la organización se crea para cumplir la misión. Y cuando la misión crece, se necesita reestructurar la organización para que podamos seguir cumpliendo la misión. Es la misión la que tiene que determinar las cosas. Pero cuando nosotros sacrificamos la misión con tal de mantener a la organización deja de ser eficiente. La organización de la iglesia es lo que la iglesia creó para ser más eficiente en la misión. Entonces, cuando no estamos cumpliendo la misión, tenemos que reorganizarnos para ser más efectivos. Y eso requiere algunos cambios de formas, requiere algunos cambios de cómo hacíamos las cosas antes y hacerlas ahora para poder ser más efectivos en preparar caminos para la venida de Cristo. Pero muchas veces esos cambios implican un poco de incomodidad y nosotros muchas veces no estamos dispuestos a pasar por esa incomodidad que implica entrar en los parámetros de Dios. Y por eso entonces cuando Esteban proponía un mensaje de cambio, un mensaje lleno de poder y de gracia, estas personas lo empezaron a acusar de la misma manera que lo acusaban a Jesús. Y esto es lo que recién decía, seguir a Jesús no te hará transitar por el camino de la fama, de la comprensión o del apoyo institucional. Seguir a Jesús te llevará por la misma senda que Jesús transitó. Es por eso que no podemos esperar otra cosa. Y por eso, si queremos ser predicadores, y esto se lo digo a los jóvenes, hay muchos jóvenes que se entusiasman para ser predicadores, pero Dios no quiere predicadores famosos. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a ser un predicador famoso, la gente te va a escuchar por la fama, pero no por lo que predicas, sino porque estás de moda. Lo que Dios quiere es predicadores influyentes, predicadores proféticos. Pero el predicador espiritual, el predicador profético le predica a su auditorio, mejor dicho, hace crecer a su auditorio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, supónganse, dicen, la iglesia hispanoamericana de College es conservadora. Entonces me invitan a predicar a esta iglesia y ¿qué voy a predicar? Un sermón conservador. Para que me aplaudan, entonces voy a predicar de la reverencia, de la vestimenta, de la comida, de esto y lo otro, y entonces como es una iglesia conservadora, todos me aplauden, y yo salgo aplaudido acá y vendo mi librito después a la salida de la reverencia en la Biblia y esto y lo otro, todas cosas que le gustan a los conservadores. Pero entonces mañana me invitan a una iglesia liberal. Entonces, ¿qué les predico? Y les predico del amor y le digo, Cristo te ama así como eres, no importa cómo estás por afuera, Cristo te sigue amando igual, sigue viviendo como quieras porque Cristo te ama y Cristo te ama, no importa que no necesitas cambiar porque Cristo te sigue amando, lo importante es que estemos entretenidos adentro de la iglesia y que en la iglesia salgamos felices como si fuéramos un cine. Entonces, predico todas esas cosas y entonces los liberales también Entonces después vendo mi librito de la felicidad en Cristo y el gozo de la verdadera adoración. Que son todas cosas, títulos muy... Ahora, lo que Dios me pide es que cuando vaya a un ambiente conservador, le predique los problemas que tienen los conservadores. Porque Cristo va a denunciar al conservador, va a denunciar al liberal y va a denunciar al equilibrado incluso.
Porque enfrente de Cristo no puede haber, o sea, yo no puedo predicar de lo mal que están los demás. Cada vez que se predica, tenemos que predicar acerca de nosotros para que nosotros crezcamos. Porque entonces simplemente la predicación termina siendo un entretenimiento. Un entretenimiento que nos alimenta nuestro orgullo. No tenemos que salir desanimados después de una predicación, pero tenemos que salir con deseos de cambio en el Señor. Dios nos está dando una oportunidad para avanzar en su relación con Él. Y por eso, si tú quieres ser un predicador de Cristo, hermano y hermana, lo único que te espera es persecución. La Biblia no dice que algunos van a ser perseguidos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sino que dice que todos. Y todos es todos. Entonces dice que los libertos lograron que los sacerdotes vayan y tomen a Esteban, y vamos a ver qué pasó. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lo llevaron a Esteban al concilio, al Sanedrín, y vieron que de Esteban salía algo diferente, vieron como el rostro de un ángel. El Espíritu Santo les estaba dando la convicción de que estaban frente a alguien que estaba predicando la verdad. Y por eso ninguno de los que están ahí podría tener excusa. Y ahí nosotros vemos en Hechos capítulo 7, Esteban comienza a predicarles y comienza a mostrar que él conocía exactamente bien la historia del pueblo de Dios y sabía cuál era el propósito por el cual Dios había elegido a su pueblo. Pero Esteban llega al final a un problema, llega a aplicar el mensaje que estaba predicando. Después de terminar este sermón, que es uno de los sermones más largos que existen en la Biblia, que están registrados en la Biblia, entonces nos dice que Esteban termina diciendo, y yo digo, Esteban nunca tendría que haber dicho esto. Con eso, claro, con eso se buscó que lo apedreen. Si se hubiera quedado callado, quizás lo hubieran puesto de profesor de teología en el templo. Pero después, cuando termina, hace la aplicación y dice, esta es la realidad, y dice, duros de cerviz, o sea, cabeza duras, incircuncisos de corazón y de oídos. En otras palabras, dice, ustedes viven la religión por afuera, pero no tienen a Dios por adentro. Y lo que necesitamos es una religión verdadera por adentro. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué hacían? Y crujían los dientes contra él, imagínense. Y dice, pero Esteban, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y ahora yo te digo una cosa. Cuando se te presenta la verdad, tú tienes dos alternativas. O dejas que tus oídos sigan abiertos, o te tapas los oídos y arremetes contra el que predica. Recuerda una cosa, tú nunca vas a ver a alguien del pueblo de Dios persiguiendo en la Biblia, persiguiendo a otra persona. Pero vas a ver que todos los que no son parte del pueblo de Dios persiguen a otro. Entonces cuando tú veas a alguien defendiendo la verdadera religión y eso, pero queriendo perseguir a otro, ya con eso tienes la evidencia de que esa persona no está en Cristo. Porque lo que dice la Biblia es que los que están en Cristo son perseguidos, no son perseguidores. Entonces, cuando yo uso el poder externo que Dios me da para aplastar a otras personas, estoy usando un poder que Dios no me permite usar. Dios me da el poder y la gracia para predicar, hacer grandes señales, hacer milagros en su nombre, pero no para perseguir gente. Me da para predicar el Evangelio el poder. Cuando yo utilizo el poder para perseguir gente, no tengo el poder de Dios. Me guste o no me guste. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y remetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Hay una vida, un registro en la Biblia más parecido que el registro de la muerte de Jesús que este?
¿qué fue lo que impactó en Esteban? Perdón, ¿qué fue lo que impactó en Saulo cuando vio a Esteban morir apedreado? Si bien Saulo evidentemente era de la sinagoga de los libertos, si bien Saulo estaba a favor de que callen a ese muchacho rebelde, sin embargo hubo algo que le impactó a Saulo. ¿Y qué fue lo que le impactó a Saulo? Saulo posiblemente pensaba que nunca se podía vivir el ideal de amar a los enemigos. Porque él muchas veces se lo había propuesto y no podía. Pero es que el ideal que Jesús pedía de amar a los enemigos no viene por proponérmelo, viene por rendirme. Viene por rendirme a Dios. Y cuando vio que alguien moría, entregaba su espíritu y pedía perdón por los enemigos, Saulo vio a Jesús en Esteban. Y Saulo, el perseguidor, ese fue el puntapié inicial para que se transforme en el mayor apóstol que existió. Nadie movilizó tanto el cristianismo como el apóstol Saulo, o el apóstol Pablo, perdón. Ni los discípulos que caminaron con Jesús hicieron tanto como el apóstol Pablo. Eso me muestra que no necesito ver a Jesús físicamente para tener una experiencia con Cristo. Alguien con poder de verlo a Jesús espiritualmente puede llegar a ser más poderoso que aquellos que caminaron con Jesús. Quiero terminar diciéndote algo que dije al principio. Todos sabemos que Cristo viene pronto. Hoy estábamos en la escuela sabática hablando de señales. La maestra de escuela sabática empezó a decir, a ver, ¿cuántas señales vieron esta semana de cosas que están pasando? Y un montón. O es más, tuvo que parar porque si no hablábamos de eso toda la escuela sabática. O sea, estamos viendo que Cristo viene. Pero nosotros sabemos que para que Cristo venga tiene que haber un pueblo preparado. La Biblia profetiza que dentro del pueblo de Dios va a surgir un movimiento. ¿Un movimiento de qué? De Estebanes. Ahora quiero decirte, cuando surja ese movimiento de Estebanes, va a ser muy incómodo la primera vez que escuchemos un Esteban. Y nosotros vamos a tener que decidir si crujir nuestros dientes y tapar nuestros oídos o arrodillarnos y decirle, Señor, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Vamos a tener que decidir entre seguir en la comodidad que nos ha traído hasta hoy para ser cristianos promedios, cristianos de sábado, de maquinita, así que vienen los sábados a la iglesia, leen la devoción matutina todas las mañanas, se aprenden el versículo de memoria si es que lo aprenden de la escuela sabática, pero cristianos maquinitas que no hacen ninguna diferencia. Dios quiere cristianos llenos de poder y gracia. Dios quiere cristianos que hagan señales y milagros. Dios quiere actuar a través de tu vida, a través de mi vida. Quiere actuar a través de su iglesia. Quiere hacer milagros en su iglesia. Pero para eso vamos a tener que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos. ¿Estás dispuesto? Vamos a pedirle a Dios que eso pueda ser una realidad en nuestra vida.